¿Cómo están los queridos alumnos del cuarto año de letras en nuestra cátedra de sintaxis castellana 2? Les presento el contenido referente a las oraciones subordinadas sustantivas. Muy bien, sabemos nosotros de que las subordinadas son oraciones unidas, pero que no son iguales sintácticamente. Existe una principal y otra que es dependiente o subordinada. La subordinada es dependiente porque no tiene una función sintáctica dentro del sujeto o predicado de la oración principal. Y hay tres tipos de oraciones subordinadas: las sustantivas o completivas, adjetivas o de relativo y las adverbiales o circunstanciales. Nosotros tenemos acá otro enfoque. Las sustantivas funcionan sintácticamente como un sustantivo, las adverbiales como un adverbio y las adjetivas o de relativo como un adjetivo. Nosotros habíamos desarrollado las adverbiales en primer lugar, las adjetivas en segundo lugar y ahora completamos con las sustantivas. ¿Qué son las sustantivas? Son una extensa variedad de proposiciones que equivalen a sustantivos o sintagmas nominales y por lo tanto se pueden sustituir por uno de ellos. Habitualmente utilizamos para realizar esa prueba de sustitución los pronombres esto, eso, aquello. Por problemas tipográficos no analizaremos internamente cada una de las oraciones subordinadas, salvo que sea estrictamente necesario. Por eso que vamos a ver algunos tipos nada más y después vamos adentrándonos en el análisis. Acá tenemos el cuadro, la sinopsis general de los tipos de oraciones subordinadas sustantivas. Tenemos las que son de sujeto, en donde la oración subordinada cumple la función de sujeto del verbo de la oración principal. Ejemplo, el que llegó tarde bailaba muy bien. ¿Quién bailaba muy bien? El verbo, tenemos dos verbos, llegó y bailaba. Bailaba muy bien. ¿De quién estoy hablando? De el que llegó tarde. El nexo que, acompañado del artículo, es el que está funcionando como sujeto. Del que llegó tarde estamos hablando. Después tenemos la sustantiva en función de complemento directo. Lourdes afirmó que vendría. Tengo el verbo afirmó como verbo de la oración principal y vendría como verbo de la subordinada. El nexo que. La oración principal, Lourdes afirmó. ¿Qué cosa afirmó Lourdes? Que vendría. Entonces la oración subordinada cumple la función de complemento directo. Tenemos la de complemento indirecto. La asociación otorgó el premio a quien sabemos. Ya tenemos el verbo de la oración principal que es otorgó, con la oración principal la asociación otorgó, ya tenemos una cosa otorgada que es el premio, que es el complemento directo, pero ¿a quién? A quien sabemos. Está funcionando como complemento indirecto, porque lleva un verbo y lleva el nexo quien acompañado de una preposición. Tenemos la sustantiva en función de complemento agente. Eso se da en una oración pasiva, porque ustedes saben que el complemento agente aparece en las oraciones pasivas. Fue acusado por quienes menos pensábamos. La oración principal fue acusado, sujeto tácito, es el verbo principal. Por quienes o por quién, que puede ir en singular, en este caso va en plural, por quienes menos pensábamos, hace el papel de complemento agente. ¿Por qué? Porque la oración principal fue acusado, lleva un verbo compuesto en la voz pasiva, no realiza la acción, sino recibe la acción. Tenemos la subordinada sustantiva en función de complemento del nombre. La preposición hace esa función, cumple esa función. Ha perdido la esperanza de que vuelva. He perdido es el verbo de la oración principal. Vuelva es el verbo de la subordinada, el nexo de que. He perdido la esperanza. La esperanza de que, vuelva. No es ni circunstancia del verbo he perdido, tampoco es un complemento del nombre esperanza, sino que está diciendo de que vuelva. Entonces es el complemento del nombre
esperanza. Ese es el en que otros materiales ustedes van a encontrar como oración subordinada sustantiva de complemento del régimen o regido, que ustedes saben de que va con una preposición. Tenemos también como complemento del adjetivo. Toda la subordinada hace la función de un complemento de adjetivo. Estábamos seguros de que aprobaría. ¿Cuál es el adjetivo al que complementa ahí? El adjetivo calificativo seguros. Y va con una preposición también. Estas proposiciones van siempre introducidas por una conjunción completiva. Que, sí. Por un interrogativo. ¿Qué, cuál, quién? O por un relativo sin antecedente expreso. ¿Quién o qué? Precedido de un artículo. Acá tenemos algunas oraciones que aparecen con diferentes tipos de nexos. Puede ser una conjunción, como dijimos, puede ser una forma interrogativa o puede ser pronombres relativos. El que te llama es mi hermano. En este caso hace la función de sujeto. O quien te llama es mi hermano. También se presenta de esa manera. Vamos a entrar ahora a analizar las proposiciones subordinadas sustantivas que cumplen la función de sujeto. Los nexos son que es siempre sin preposición. Y también el sí, sin tilde. Porque con tilde es adverbio de afirmación. Acá va sin tilde. Solo en las oraciones interrogativas indirectas. Ejemplos. Me fastidia enormemente que me hagas burla. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Me fastidia a mí enormemente esto. Es decir, tu burla, tu gesto, tu mala educación. El sujeto está dentro de la subordinada. Me divierte que nos cuente aventuras de sus viajes. A mí me divierte. Ese me que está con el verbo divierte de la oración principal está haciendo la función de complemento directo, a mí, ¿verdad? Indirecto, a mí, que nos cuente qué cosas, aventuras de sus viajes. No importa si te gusta o no. No está claro si lo ha hecho Juan o Antonio. Ahí lleva la preposición sí en oraciones interrogativas indirectas. Analicemos esta, fíjense un poco. Acá me dice que para demostrar que una oración subordinada sustantiva desempeña la función sujeto, es necesario comprobar la concordancia con el verbo. No se puede cambiar el número de las oraciones subordinadas sustantivas. Por este motivo cambiamos el del pronombre eso, que en plural es esas cosas. Ejemplo, me gustaría que hubieran llegado. Verbos gustaría y hubieran llegado. Nexo que. La oración principal, me gustaría. Pero no es que yo diga, ¿qué cosa? Porque esa pregunta hago cuando la proposición subordinada cumple la función de complemento directo. Acá no. El sujeto no está en la oración principal. El sujeto está en la subordinada. Entonces yo puedo cambiar, me gustaría eso, me gustarían esas cosas, me gustaría tu llegada. De esa manera compruebo que el sujeto está en la subordinada. Ahora tenemos las subordinadas de complemento directo, que van introducidas por diferentes partículas que luego da lugar al complemento directo. Sí, cómo, dónde, cuándo, por qué, cuál, cuáles y qué, con tilde. Me preguntó si iríamos al cine el viernes. Me lo preguntó. Me preguntó esto a mí. Me preguntó cómo iríamos al cine, dónde iríamos, cuándo iríamos, por qué iríamos. Me preguntó cuáles me gustaban, me preguntó qué haría el viernes. Estos son los nexos que aparecen. Ustedes tienen que fijarse que acá la oración principal es solo me preguntó. Y ahí no está no está el sujeto, está tácito. Él me preguntó. O ella me preguntó qué cosa, y ahí el complemento directo va introducido por distintos nexos. Acá tenemos dos ejemplos. Me apetece que me visites todos los días. Me apetece a mí. ¿Qué cosa? Tu visita. Entonces, que es el nexo, que me visites todos los días hace el papel de una proposición subordinada sustantiva de sujeto.
Y la que hace el papel de objeto directo o complemento directo es esta. Ana me dijo que estarías en el parque. En la oración principal, Ana me dijo, ahí sí, el verbo de la oración principal, que es dijo, da lugar a la pregunta de ¿qué cosa me dijo Ana? Que estarías en el parque. Hace el papel de complemento directo. Otras subordinadas sustantivas son la de complemento indirecto, funcionan como complemento indirecto, van introducidas por la preposición a. Él ofreció, ¿qué cosa? Un helado. Ahí ya está el complemento directo. ¿A quién? ¿A quién le ayudó? ¿A quién le ayudó? Que está la preposición a y el nexo quién hace el papel de subordinada sustantiva de complemento indirecto. Tenemos también que en algunas subordinadas sustantivas existen otros nexos, como dijimos, que y sí. Confío en que me ayudes. Esta es una subordinada sustantiva de complemento de régimen que va después del verbo y va introducido con una preposición. Confío en tu ayuda. Y sin nexo también puede encabezar un infinitivo. Habló de cortar el césped. No es una perífrasis verbal, habló de cortar. No, habló de algo, de cortar el césped. Una preposición de obligada después del verbo y es lo que cumple la función de complemento de régimen. Veamos acá un ejemplo de oración subordinada sustantiva como complemento de adjetivo. Amelia estaba segura, que es el adjetivo, de que no lo haría. Es decir, Amelia estaba segura de eso. Entonces está como complemento del adjetivo segura. Tenemos las de régimen que acabamos de ver también, que nos informaron de que había un retraso. Nos informaron de que había un retraso. Esta es una preposición que viene exigida por el verbo. Así como solemos hacer complemento circunstancial de régimen, también tenemos las subordinadas sustantivas de complemento de régimen. Veamos acá cuáles son las funciones. Las de sujeto dijimos complemento directo, atributo, complemento indirecto, complemento del nombre, complemento adjetivo, el adverbio como un suplemento, y también como complemento agente cuando la oración principal es una oración con verbo pasivo que no realiza la acción. Este es un cuadro muy importante en el que tienen que detenerse un poco para fijarse en los nexos que introducen la subordinación.